Bendito Dios, queremos darte gracias porque hemos aprendido, Señor, a que una pequeña cosa, a que una pequeña zorra no nos va a quitar la paz, Señor. Padre Santo, a esta hora queremos entregarte la voluntad de nuestro cuerpo, Señor, de tal forma que el calor no nos afecte, Señor. Padre, y que no haya ningún estorbo para que podamos recibir tu palabra, Señor. Gracias por los medios que tú has provisto, porque tenemos nuestras voces, tenemos una vida, Señor, tenemos nuestras manos, nuestros pies, todo nuestro ser. Señor, tú has provisto de instrumentos, tú has provisto de ministros de alabanza, Señor. Tú has provisto de medios electrónicos, Padre. Señor, y sobre todo nos has dado un corazón que está dispuesto, Padre. Señor, en esta mañana queremos presentar nuestras peticiones, Señor, delante de ti y también nuestras acciones de gracia, Señor. Padre, nuestra hermana Edith López te da gracias porque has contestado una petición, Señor, y te da a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. También nuestra hermana Graciela de Domínguez te da gracias por bendiciones recibidas, Señor. Nuestra hermana Mayra Enríquez también trae delante de ti una petición especial, que tú sigas obrando, que tú sigas bendiciendo a su familia, Señor. Nuestra hermana Daisy de Asbun también trae 3 peticiones especiales, Señor, por sus hijas, por sus nietos, por la recuperación de nuestro hermano Jorge, Señor, y por el bienestar de sus padres, Señor. También nuestra hermana Yolanda de Miranda presenta 2 peticiones especiales y una muy especial por sus 2 hijos, Señor. Padre, que en cada una de estas peticiones el corazón de nuestros hermanos pueda estar tranquilo y en paz, Señor. También nuestra hermana Martelena Castro presenta 2 peticiones especiales delante de ti, Señor, y te da gracias por lo que tú harás, Señor. También nuestra hermana Yancy Lorena López trae delante de ti una petición especial, Señor. También nuestra hermana Ana de Castillo te da gracias, Señor, por bendiciones recibidas, Padre. También nuestra hermana Estela Rodas te trae una petición por conversión de Adán Arévalo, Señor, y 2 peticiones especiales, Señor. Nuestro hermano Néstor López también trae delante de ti una petición especial, Señor. Nuestra hermana Lisette Esquivel te da gracias, Señor, por la sanidad completa, por tu fidelidad que es para siempre, Señor. Nuestra hermana Graciela de Domínguez también te da gracias por la sanidad en su hija Cecilia Domínguez, Padre. Nuestra hermana Goretti Hidalgo te da gracias por tu obra, Señor, y te da gracias también por tu bondad, Padre. Nuestra hermana Elsie de Valle también trae una oración delante de ti por el viaje de su hijo, Señor, Mario Alberto Turcio, Señor, que lo lleves con bien, Señor. Nuestra hermana Rosario Hidalgo también trae una petición delante de ti, que tú seas propicio en su salud, Señor. Nuestra hermana Estela Valiente también presenta una petición ante ti, Señor, de que tú seas propicio, Padre, en su trabajo, Señor. Nuestra hermana Mariel de Escalante también presenta una petición, que tú seas propicio, Señor, en la vida y en la salud de su padre, Señor, Nahum Aguilar, Señor. Que tú tengas misericordia, Señor. También nuestra hermana Jenny Campos te pide oración, Señor, por Ángel y Edith Hernández, Señor, por sanidad, Señor. Padre, también que tu hija pueda esperar en su petición, Señor. Padre, que ella tenga paz en lo que anhela su corazón, Señor. Padre, y que tú puedas dar una respuesta favorable a lo que ella espera y anhela, Señor. También, Señor, nuestra hermana Patti Coto te da gracias, Señor, y te pide que tú seas propicio en la salud de su hermano Oscar Coto, Señor, por exámenes médicos y por esa posible operación, Señor. Padre, que tu hija pueda esperar el tiempo de tu respuesta y que tenga paz en su corazón, Señor. También nuestra hermana Inés Dimas te pide que seas propicio en la vida de Nilson Ramírez, Señor. Padre, y queremos también presentar la petición de nuestro hermano Julio Hernán Aguilar por la total recuperación de la salud de nuestra hermana Marina, Señor. Padre, sabemos que tú eres ese médico por excelencia, Señor.
Nuestro hermano Baltasar Figueroa también presenta peticiones especiales por cada uno de sus hijos y una petición muy especial, personal, Señor. También nuestra hermana Martelena Castro presenta una petición por sus 3 hijos y te da gracias, Señor, por todas tus bondades, Señor. También te pide, Señor, por la conversión de sus nietos, Señor. Nuestra hermana Marta Quintanilla también trae una acción de gracias delante de ti por petición contestada, Señor. Te da gracias por tu misericordia, Señor, y presenta también delante de ti 3 peticiones especiales, Señor. También nuestra hermana Marta Campos presenta delante de ti una acción de gracias por sanidad, o una petición por sanidad en la vida de Alexis Leonel Enrique, Señor. Padre, que tú seas propicio en esta petición y que también tu hija presenta 2 peticiones especiales, Señor. Nuestra hermana Magdalena de Vázquez también presenta 3 peticiones especiales, al igual que nuestra hermana María Luz Flores trae 3 peticiones delante de ti, Señor. Padre, y que cada una de las cosas en las cuales estamos esperando, Señor, tú puedas ser propicio y responder a nuestras vidas, Señor. Padre, que esa fe que nos hace falta, Señor, pueda ser activada por medio de tu Santo Espíritu, Señor. No como un amuleto, no como un salvavidas, Señor, sino como algo real, Padre, que está constante ahí, Señor, tu presencia, obrando, Señor, en cada proyecto, en cada sueño, en cada uno de nuestros anhelos, Señor. Padre, que tú puedas dar la respuesta que tus hijos necesitan, sobre todo hacia su alma, Señor. Padre, y aunque la respuesta quizás no sea conforme a lo que nuestro corazón quisiera, Padre, que pueda ser también una oportunidad para que tú traigas de tu paz, natural o sobrenaturalmente, a nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Padre, por este momento, por este lugar, Señor. Ayúdanos, Padre. Bendice la vida de nuestro pastor, Señor, su salud, que pueda ser restaurado, fortalecido, Señor. Padre, que tú puedas traer un renuevo a ese cuerpo, a esos huesos, a esos músculos, Señor, a cada órgano, Señor, a ese cerebro, a ese corazón, a ese sistema nervioso. Padre, que el cuerpo de tu siervo, Señor, sea constantemente renovado, Señor, como el águila, Padre, que extiende sus alas, demostrando la fuerza que tiene, Señor, esa fuerza que puede tener tu Hijo, proveniente de ti, Señor. Y gracias te damos, Señor, por tu fidelidad y tu misericordia sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén. Pueden pasar los niños a la escuela bíblica. Y mañana hay reunión de damas a las 6 de la tarde, hermanos, hermanas y hermanos también que acompañan la reunión. Y le voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Josué. Josué capítulo 6 y versículo 2. Amén. Josué versículo 6, capítulo 6 y versículo 2. Y dice la palabra del Señor: mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Amén. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, y gracias, Señor, porque sabemos de que tú hablarás a nuestras vidas una vez más, Señor. Padre, que podamos aprovechar el tiempo, Señor, que sintamos este tiempo, Señor, con una frescura de tu Santo Espíritu, Señor, y que tu unción pueda ser derramada sobre tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Padre, a darnos a entender, Señor, y que esto se pueda desarrollar de la manera más fluida posible y entendible, Señor, para nosotros, para nuestra alma, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Y el tema de esta mañana es: Jericó ha sido entregado en tu mano. Amén. Entonces, fíjese que
La conquista de esta ciudad de Israel a Jericó es un relato que nos llama a recordar lo sobrenatural de nuestro Dios, a ver el poderío que Él tiene, y que es una buena manera también para recordar de que para Dios no hay nada imposible. Fíjese que el pueblo de Israel estaba esperando una respuesta de parte del Señor respecto a Jericó, porque Jericó era una ciudad que nadie la iba a poder combatir, conquistar o destruir, porque ya sabemos que tenía una defensa y una infraestructura que humanamente iba a tener que ser una multitud quizás de millones de personas, un ejército demasiado poderoso como para poder primero entrar a esa ciudad y en segundo lugar para poder derribar sus muros. Y fíjese que la conquista de Israel, de Jericó, es una ilustración para nuestras vidas acerca de una verdad espiritual, y es que la fe se sobrepone a todos los obstáculos. Mire, si usted y yo no tenemos fe o algo súper redundante, no tenemos fe para creer que la tenemos, va a ser bien difícil que en nuestras vidas podamos ver milagros. Y fíjese que, ¿qué es lo que usted está esperando en este día o a esta hora que el Señor le responda? Si usted no tiene fe, probablemente la respuesta que usted espera no va a llegar con la rapidez que usted lo espera. Y una cosa muy importante también, Dios actuó en el tiempo que debía actuar. Y Dios hizo que Israel se sometiera a un proceso, fíjese bien, a un proceso primero de creer y segundo de creer en obediencia. Porque ¿qué efecto podía tener dar vueltas a Jericó? ¿O qué efecto podía tener en la última oportunidad dar 7 vueltas a Jericó? Si usted y yo lo vemos humanamente, eso no tenía ningún efecto sobre un muro sobre una muralla que no era traspasable, no se podía destruir en lo humano. Y someter ahora a Israel a una prueba de fe, que quizás para ellos, en lo que ellos daban cada paso, estaba representando una pequeña victoria para ellos. Y muchas veces el Señor, antes de entregarnos la victoria que nosotros queremos ver o de la cual queremos ser testigos, nos va a meter en un proceso en el cual vamos a tener que ir ganando pequeñas victorias paso a paso. ¿Sabe por qué? Para que cuando llegue el tiempo en que el poder de Dios se manifieste y nosotros tengamos la respuesta que estamos esperando, que eso en el futuro no vaya a envanecernos o no vaya a hacernos creer que podemos hacer o sobrepasar la voluntad de Dios y querer hacernos acreedores de cosas que Dios nos ha dicho que no tomemos o cosas que Dios no nos ha dicho que hagamos. Y fíjese que las armas que nosotros debemos utilizar como pueblo deben ser armas espirituales. Y eso está referenciado en la segunda carta de los Corintios 10:4. También en nuestras vidas debemos entender que Cristo es el vencedor y podemos confiar en Él completamente. Ahora bien, nosotros como hijos de Dios estamos expuestos casi en toda nuestra vida a encontrarnos con varios Jericós. Porque el hecho de que hayamos vencido en el pasado algo no significa que no nos vamos a encontrar nuevamente con una dificultad. Jericó representa esas dificultades o esos hechos de los cuales nosotros decimos es imposible. Y mire, y si nosotros nos ponemos a pensar humanamente,
Todos los siervos de Dios que están en las Escrituras pasaron por un momento similar, en el cual Dios les daba una palabra, Dios les daba un mandato, les daba un consejo, les daba una promesa, les daba sueños a algunos, y estos sueños parecían imposibles. Porque fíjese que está el caso de José, cuando Dios le da un sueño y le muestra unos rollitos, unos racimos, no me recuerdo cuál es la palabra correcta ahí, pero en el sueño de José, él cuando lo comparte dice de que el único que se mantuvo de pie o erguido era el racimo de él. Sí, amén. Y que habían 11 que se postraban delante de ese racimo. Y fíjese que si nosotros nos detenemos y nos ponemos a pensar en lo humano, era bien fácil desbaratar el sueño de José, porque ellos eran en ese momento 11. Entonces el sueño correcto hubiera sido que 10 se hubieran mantenido, se hubieran postrado, y el de él de pie, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces cualquiera quizás de sus hermanos pudo haber dicho: ese sueño, sí, el Señor te lo pudo haber dado, pero debe significar otra cosa, porque nosotros somos 10, tus hermanos, no somos 11. Y quizás el que está en pie no eres tú, quizás es otro, y esos 11 somos nosotros como hijos. Y cualquiera podía venir y desbaratar el sueño de José. Ahora, usted y yo tenemos sueños, yo creo que sí, pero algunos, por la situación o por la circunstancia que hayamos pasado, hemos olvidado los sueños, o hemos dejado de ser soñadores. Porque ¿cuántos soñaron alguna vez con llegar a ser algo que sí, quizás por el país por que vivimos, quizás por la educación que tenemos, quizás por la familia, por un montón de cosas, decimos: sí, este es un sueño, pero es difícil que se pueda materializar, es difícil que se pueda concretar, es difícil que se puede lograr alcanzar, porque así como dijo Gedeón, Dios me has escogido a mí, que soy de la familia o de la tribu más pequeña, soy de las familias más pobres, y yo no tengo nada que ofrecer para poder liderar a este pueblo. Gedeón, uno de los jueces, y realmente al Señor comprendió y entendió las palabras de Gedeón, pero no las tomó en cuenta, porque le dijo: con estas tus fuerzas vas a vencer. Moisés es otro ejemplo. Moisés era alguien que había sido, si bien es cierto, había sido formado y educado con la enseñanza de Egipto, y podía él llegar a ser un buen comandante, un buen líder en lo humano. Ya era él un hombre de éxito, no le hacía falta nada. Pero mire qué cosas que de repente el Señor pone en el corazón de Moisés: visitar a sus hermanos. Y cuando los visita, ahí se da un hecho en el cual, pues ya lo sabemos, él asesina a uno de los egipcios. Y cuando él quiere venir y arreglar una situación entre sus hermanos, le dicen: ¿y tú quién eres para venir a arreglar las cosas con nosotros? O nos vas a matar así como mataste al egipcio. Qué feo, ¿verdad? Que Moisés, su hermano, quería llegar a hacer las cosas, a arreglar una situación en lo que estaba sucediendo con ellos. Pero después de esto tiene el encuentro con Dios y le pregunta a Dios: ¿y qué es lo que tienes en tu mano? Y le dijo que tenía únicamente una vara, y esa vara fue la que iba a ser el instrumento que Dios iba a usar para mostrar sus maravillas, sus portentos. Y cualquiera pudiera haber escuchado el testimonio de Moisés y decirle: ¿cómo vas a creer que vas a derrotar a los egipcios con una vara? ¿Cómo te puedes poner a pensar
de que un palo y la palabra de un Dios que nadie ha visto y que nadie conoce y que este faraón nunca conoció ni quiere conocer, va a ser totalmente suficiente como para poder destruir, primero para poder sacar a Israel de la esclavitud y segundo para destruir a este pueblo que hasta la fecha no se levanta, Egipto. Y todos los imperios que el Señor se ha encargado de destruir no se han vuelto a levantar. Por eso, ¿por qué a usted y a mí nos cuesta creer en la palabra del Señor? Si la palabra que el Señor da es verdad. Y mire, se va a cumplir, lo quiera usted o no lo quiera. Lo quiera yo o no lo quiera, o lo crea usted o no lo crea yo, o lo que sea. Dios se va a encargar de cumplir lo que ha dicho. ¿Por qué? Porque Dios no es alguien que va a dar su palabra y va a retener el fruto o el efecto que ésta lleva, ni lo va a esconder. Entonces, de alguna forma nosotros podemos sentirnos entonces asegurados. Fíjese que nosotros tenemos, como le decía, muchos Jericós en nuestra vida diaria, y a menudo podemos sentirnos tentados a darnos por vencidos, porque nuestra naturaleza es débil y se rinde fácilmente, así como lo hicieron los espías cuando los 12 espías, 10 hablaron mal de todo lo que habían visto. Y solo una cuestión: ninguna muralla es demasiado fuerte para el Señor. Entonces, fíjese que nosotros ganamos las victorias por fe, y por fe es que nos posesionamos de la herencia que Dios nos pueda dar, de lo que Él nos ha prometido. Pero fíjese algo muy importante antes de todo esto, que Josué tiene un encuentro con el capitán de los ejércitos, y esto es en Josué 5:13, y dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces, Jericó era una ciudad cerrada. Era una ciudad cerrada, y Josué estaba cerca de esa ciudad cuando vio a este hombre con esta espada desenvainada. Y fíjese que Josué era un hombre que no tenía temor. Josué visualizó a aquel hombre, lo detectó, lo calculó y se acercó. Y le pregunta que quién era, y descubre entonces Josué que era este príncipe de los ejércitos de Jehová. Y este título de batalla, porque así se le presentó Dios con un título de batalla, era un título que el Señor le daba, o que se le estaba demostrando a Josué para enseñarle acerca del comando supremo de los ejércitos de Israel y del cielo. Entonces hay una cuestión muy importante, porque así como se presentó este príncipe del ejército de Jehová, así se presenta Jesucristo en nuestras vidas, porque Jesucristo viene a nuestras vidas y es el que dirige o debería dirigir nuestras batallas. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos reconocer el liderazgo y el poderío que Jesucristo tiene sobre nosotros, en nosotros y para con nosotros. Y una cosa muy importante, vemos la actitud de Josué, porque dice: entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Entonces aquí vemos a un Josué que estaba puesto por Dios para ser el primero en lo humano, el director, el líder, el que iba a guiar al pueblo hacia cada una de las victorias que tenían que ganar. Pero cuando viene este ser especial, este hombre especial, este príncipe del ejército de Jehová, entonces la actitud de Josué cambia.
Y Josué, postrándose, le da a entender a este príncipe que él entonces ha entendido que él no es el primero, que el primero es ese príncipe, que el primero es Dios. Amén. Y que él ahora toma el segundo lugar en todo. Una gran enseñanza para nosotros que somos autosuficientes. Amén. Porque de verdad, no era el caso de Josué, pero sí puede ser el caso de nosotros. ¿Cuántos confiamos en nuestras fuerzas, en nuestra inteligencia, en nuestros recursos, en nuestras capacidades? Y cuando ya se viene una situación en la cual ahí tenemos que ver si es cierto que todo lo que tenemos nos va a ayudar, y nos damos cuenta de que no pueden hacer nada por nosotros todo lo que tenemos, entonces ¿qué nos toca, hermanos? ¿Sabe qué nos toca? Nos toca hacer así como hizo Jacob antes del encuentro con Esaú, que tuvo que pasar el vado de Jaboc. Amén. Y mire, ¿sabe qué representa ese vado de Jaboc? En resumen, significa que Jacob se vació en ese lugar. Necesitaba ser vaciado de su naturaleza. Necesitaba tener ese encuentro verdadero con el Señor. Y el único lugar donde podía encontrar eso era en ese vado que él por la noche, antes de pasar a sus esposas y a sus hijos, él primero fue solo, en sus fuerzas, a asegurarse de que ese vado era seguro para ser transitado. El vado es una parte poco profunda de un río, y hay ciertas descripciones acerca de este vado y cómo funcionaba y cómo en ciertas épocas era. ¿Por qué Jacob fue a asegurarse de que este vado se podía recorrer? Porque habían ciertos momentos en que el vado, si bien es cierto, era de un fluir no tan caudaloso, pero había momentos en que sí se ponía un poco tempestuoso, un poco difícil de pasar, porque crecía el nivel del agua, entonces la fuerza de ese vado era un poco más complicado pasarlo. Pero a Dios no le interesa el nivel de seguridad que Jacob podía tener respecto a que si se podía o no pasar ese vado. Cuando él se queda solo, entonces ahí viene el encuentro con Dios. Y mire qué misericordia para Jacob y para nosotros, que ese vado significa ser vaciado de esa naturaleza que todavía confía en las cosas materiales. Ese vado en el cual nosotros podemos decir, bueno, sí lo puedo pasar, en mis fuerzas lo puedo pasar 10 veces, 10,000 veces, 100,000 veces, las veces que sean necesarias yo lo puedo pasar, pero ya no lo quiero pasar con mis fuerzas, ya no lo quiero pasar con lo que soy, ya no lo quiero pasar con mi inteligencia, ya no lo quiero pasar con mis virtudes, porque es cierto, hermano, todos acá tenemos ciertas habilidades, cierta astucia que nos permite resolver las cosas de la vida material, de la vida humana, pero en lo espiritual muchas veces eso no es lo que basta. Amén. Y va a ser necesario de que tengamos ese encuentro con ese ángel de Jehová o con el príncipe de los ejércitos de Jehová. Y ahí nos vamos a dar cuenta y vamos a llegar al punto de que ya no, aunque tengamos las fuerzas, ya no es adecuado y ya no es conveniente seguir con nuestras fuerzas, seguir con nuestro entendimiento, seguir con lo que nosotros creemos que es lo correcto. Porque mire, ahora Josué tenía ya la investidura de toda esa autoridad que Dios le había puesto. Josué ahora le tocaba liderar a una nación. Josué quizás él no tenía la presión, porque él sabía y tenía claro de que su función como líder iba a ser una función muy diferente quizás a la de Moisés,
Porque Josué no iba a tener la responsabilidad de subir hasta un monte, por ejemplo, y traer tablas con nuevos mandamientos. No iba a tener esa responsabilidad. Josué no iba a tener la responsabilidad tampoco de ir y presentarse ante un faraón. Ya no iba a tener ese peso Josué. Ahora Josué iba a lidiar con un pueblo que era mentira. Su corazón lo había dejado allá en Egipto. Y qué feo, porque las maravillas que ellos pudieron haber visto en el desierto, las maravillas que ellos pudieron haber sentido por medio de esa columna de fuego y por medio de esa nube que los protegía del sol y ese fuego que los protegía del frío, eso no pudo hacer que el corazón de muchos o de todos cambiaran y se desarraigaran de Egipto. Por eso mire, el caso de Abraham, qué error fue para Abraham no creer, porque fíjese que nosotros vemos en la naturaleza de todos estos hombres que sí, ellos tenían fe. Abraham es el padre de la fe, llega a ser el padre de la fe, y más allá de eso, llega a ser nombrado por Dios como su amigo. Pero mire, Abraham, Isaac, Jacob, aún el mismo José y todos los que vinieron después tenían algo en su alma, y era que aunque ellos creían en el poder, siempre había cierta desconfianza de que quizás eso no podía llegar a ser realizado por Dios. Entonces Abraham, en lugar de seguir el rumbo que Dios le dictó a donde tenía que ir, llega un momento de su vida en que desciende a Egipto. ¿Y en qué problemas metió a Egipto Abraham? Y también su esposa Sara, porque aquí era una cosa de déjenme ocupar esta palabra, era una mafia la que se estaba armando entre ellos dos. ¿Y qué le decimos? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué? Armemos el plan. ¿No se ha fijado, hermano, que muchos de nosotros así somos? Hacemos planes. Mira, ¿y cómo le vamos a decir al pastor esto? Mira, vamos a ir donde el jefe y cómo le planteamos esto para que sea convincente lo que le queremos presentar. Mira, ¿y cómo le decimos a nuestro papá de que quisiéramos hacer esto? Pero ese cómo le decimos nunca es bien intencionado, porque la mayoría de veces las cosas que planeamos siempre tienen un trasfondo que no es correcto. Es así como cuando de verdad hemos venido y nos hemos acercado a nuestra autoridad y le hemos pedido un consejo. Lo hemos pensado para tratar de plantearle la situación de tal forma que lo que está mal en nosotros no se perciba, sino que el enfoque sea otra cosa en el momento de estar hablando. Pero mire, el Espíritu discierne las cosas. Y muchas veces quizás delante de su autoridad usted puede estarle describiendo las cosas a su conveniencia, pero hay algo en el Espíritu que dice o le dice al consejero: el consejo que vas a dar es el siguiente. Y el consejo que esperábamos nosotros, que hemos planeado todo, la respuesta nos deja como pensando, porque ¿qué hicimos mal? ¿En qué nos equivocamos? ¿Qué le dijimos o qué le dije? Y el hermano se dio cuenta y me descubrió, y por eso fue que me dio esa palabra o ese consejo. Cuando no nos ponemos a pensar que es el que es Dios el que escudriña los corazones, así como para nosotros hoy. ¿Cuántos, cuando vieron que no había electricidad, dijeron: ay, no, esto va a estar? Y así está. No nos vamos a hacer los locos. Está haciendo un gran calor, claro que sí. No nos vamos a poner todos esotéricos y vamos a mandar nuestra mente allá al Polo Norte, ¿verdad? Estamos en el calor ahorita. Pero fíjese que
Este hombre, Josué, cuando ve a este príncipe de los ejércitos de Jehová, se postra. Y hay una cuestión muy importante acá, que no puede haber victoria para el Señor en público, a menos que experimentemos adoración al Señor en privado. Su tiempo y mi tiempo de adoración al Señor. No se trata aquí de que vamos a tener horas, porque quizás la mayoría de aquí no tenemos el tiempo como para dedicarle 1 o 2 horas al Señor en nuestro día. Quizás ese no sea nuestro caso. Pero si usted le puede dedicar cierto tiempo, el que sea, y en el nivel en que usted se lo pueda dar. Pero si es un tiempo de calidad y es un tiempo de adoración, ese tiempo puede hacer la diferencia para usted y para mí. Porque fíjese que, a ver, quizás los que llegamos ya a los 40 y pasamos de esa edad, tal vez no nos distraemos mucho en el teléfono. Pero los que están abajo de esa edad, piensen en esto, porque el día de mañana van a anhelar tener el tiempo que desperdiciaron y van a querer decir: quisiera poder regresar, quisiera poder tener las fuerzas que tenía antes y poder ser un poco sabio y decir: voy a hacer de lado las distracciones y voy a buscar un poco del Señor, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Tal vez yo no entiendo los primeros 5 libros de la Biblia, tal vez yo no entiendo los evangelios, pero sí tengo un libro que se llama Proverbios, que es entendible para todos. Un proverbio diario puede ser la diferencia en que usted, como joven o adulto o como niño, pueda tener un día de éxito o pueda tener un día como cualquier otro día. No le puedo decir un día de derrota, porque probablemente no va a ser un día de derrota, pero va a ser un día más, un lunes más en el cual usted se despierta sin ninguna motivación para ir a estudiar o para ir a trabajar, porque muchos ya no queremos trabajar, y no para dedicarnos a la obra del Señor, sino porque ya estamos hartos de trabajar. Otros no queremos estudiar porque sentimos que el estudio es tan espantoso. Pero, ¿qué va a pasar el día de mañana cuando estemos enfrente de las murallas de Jericó? Y no hemos tenido ese encuentro con el príncipe de los ejércitos de Jehová, y no nos hemos postrado para adorar al Señor, y menos hemos sido atentos a la instrucción que el Señor ha querido darnos para vencer. Fíjese que este hombre, Josué, también se quitó su calzado en humildad. Dice, cuando se postró sobre su rostro en tierra, que dice: mi Señor a su siervo. Y más adelante le dice, el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Es decir, Josué escuchaba la instrucción y hacía tal cual lo recibía. Entonces, más adelante, en el capítulo 6, viene el Señor y dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba y nadie salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Entonces el Señor estaba dando instrucciones a ellos. El Señor les estaba diciendo a Josué cuál iba a ser la estrategia, cuál iba a ser el orden, cómo iban a estar ellos organizados y qué iban a hacer ellos al momento de que fuera la oportunidad del Señor para demostrar su poder. Fíjense que ¿quiénes iban a ir primero? Los hombres armados. Ellos iban a iniciar o a liderar esta marcha. Después le iban a seguir los sacerdotes
con trompetas. Después debía ir el arca, y después del arca tenía que ir el resto del pueblo. Así estaba organizada la marcha, así estaba organizada esta pero lo voy a dejar encendido porque así iba a estar organizada esta caminata. Amén. Y este era un plan bien extraño para librar una guerra, porque generalmente a una guerra se va con armas y se va dispuesto a morir. Así. Pero fíjense que Dios no les pidió a ellos esa disposición para morir, porque Dios no iba a permitir que ninguno de ellos fuera tocado. Entonces, mire, a veces nosotros tememos, y es normal el temor que nosotros podamos tener. A veces hemos tenido desconfianza, y a veces hemos sentido de que esta prueba es la prueba definitiva de la cual nosotros no vamos a salir con vida, de la cual se va a pronosticar contra nosotros la derrota, porque escuchamos la voz del fariseo, escuchamos al fariseo que dice que es mejor que nosotros, y porque nosotros somos ese publicano, no porque seamos el publicano como tal, sino que somos aquel del cual estamos siempre pidiéndole misericordia al Señor, porque sabemos y estamos conscientes que en nosotros hay una naturaleza que a Él no le agrada. Entonces, usted y yo queremos conquistar todos esos Jericó que vemos en nuestras vidas. Hay ciertos puntos que debemos de tomar en cuenta, y este es el segundo punto. Se llama la conquista de Jericó. Y el primer punto lo vemos del versículo 6 al 9 del capítulo 6 de Josué. Dice: llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad, rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Punto número 1 para conquistar Jericó, en el caso de Israel, fueron obedientes a sus líderes. Fíjese que cuando Josué se le es entregada esa autoridad para ser ahora el sucesor de Moisés, vemos que el Espíritu de Dios está sobre él y comienza a tener acción en su vida. Y en ese momento el pueblo escuchó con mucho respeto la palabra del Señor, o lo que se estaba dando, esa imposición o esa investidura de líder, de nuevo líder para Josué, y todos estaban atentos. Y en ese momento la palabra de Dios a través de su líder fue obedecida, y todo lo que Dios había ordenado se estaba ejecutando. Ellos manifestaron unidad, manifestaron cooperación, un solo sentir en todo lo que estaban haciendo, y Dios les dio la victoria por eso, obediencia. Y obediencia es una palabra que a ninguno de nosotros nos gusta escuchar, porque obediencia muchas veces implica dejar de hacer algunas cosas. Y esas cosas que tenemos que dejar de hacer son las que no nos permiten avanzar y quedarnos rezagados, así como lo escuchábamos hoy temprano, que tenemos que quitar todas las cosas que no nos permiten avanzar, que nos permiten estar en un estancamiento del cual es peligroso, o el peligro es que tengamos un problema de fe
Y por ese problema de fe, entonces venga a nosotros una actitud de no querer seguir en el Evangelio. También otro punto del versículo 10 al 14. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron 6 días. Punto número 2. Tuvieron paciencia y tuvieron fe. ¿Podía Dios entregar la ciudad a Josué en el primer día? Sí, lo podía hacer perfectamente. Pero el requisito de 6 días de marcha fue un gran medio de disciplina para la nación. Obediencia, que es lo que veíamos anteriormente. ¿Y cuántos somos indisciplinados en nuestra vida personal? Comencemos por ahí. ¿Cuántos somos indisciplinados? Mire, ¿cuántos el médico nos ha dicho que dejemos la soda? Es algo inevitable, porque nosotros lo hacemos inevitable. ¿Cuántas veces el doctor, el médico y cualquiera que nos pueda ver nos puede decir: mire, deje de comer esas cosas que no son buenas para usted? Y el cambio en nosotros es notorio, porque oímos el consejo y hacemos al revés. Entonces, de la última vez que nos dijeron esas palabras, estamos un poquito más frondosos. O puede ser el caso contrario también, porque no solo es el que tiene problemas de sobrepeso. El que necesita peso, se le dice: coma, aliméntese, porque también se está matando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que así como el que no puede dejar de comer, el que deja de comer, ¿en qué termina, hermano? En una anorexia. Y usted sabe que esas enfermedades abren puertas en el alma. Y por eso es que, mire, véalo usted en una persona que es así, en una persona que tiene ese espíritu de no comer. Le falta alimento, también le faltan cosas en su vida material. No siempre es el caso, pero la mayoría siempre hay una relación con eso. El que tiene sobrepeso y sabe que se está matando, no aquel que molestamos porque tiene sobrepeso, porque eso, miren, no lo haga. Pero aquel que tiene sobrepeso y alguien está preocupado por esa persona y se le dice: mire, si usted se está haciendo daño, se está matando. Fíjese que ese mismo daño que se está haciendo en su cuerpo se replica en las cosas de afuera, porque nuestro cuerpo es morada, templo y morada del Espíritu Santo, y muchos no lo cuidamos, y de repente ahí nos están llamando a la medianoche que el hermano ya está en la presencia del Señor. ¿Cuál hermano? Y aún no sabe que fue porque no hizo caso en algunas situaciones, ¿verdad? Porque estoy hablando de algo específico. Entonces, tenga en cuenta esto, hermano. Quizás lo que usted hace con su cuerpo, el descuido que tiene en su cuerpo, también eso está haciendo que por fuera se manifiesten cosas malas. Muchos tenemos la posibilidad de vestirnos bien, no de marca,
vestirnos bien. Porque, vaya, ahorita creo que me veo bien. Y todo esto no es de marca. Medio bien. Pero imagínense, yo tuviera ese espíritu, o anduviera cargando ese espíritu de lástima. O sea, yo que puedo comprar al menos cada año una camisa, 2 camisas, un pantalón, lo voy a hacer en un lugar de lo cual cuando yo venga aquí a adorar al Señor, me voy a presentar con lo mejor que yo tengo, lo que está dentro de mis posibilidades. Si mi posibilidad no me da para hacerlo, pues eso es muy diferente. Pero yo no puedo venir y traer la peor vestimenta para el Señor. Y fíjese que cuando uno es joven así es, porque yo lo recuerdo. Yo venía con la misma ropa todos los domingos, el mismo jeans y la misma camisa negra, y el mismo pelo, y todo desalineado, todo fatal. Y cuando viene el Señor y a través de su palabra comienza a revelar ciertas cosas, digo, no voy a comenzar a venir formal, pues vaya, me ganó el Señor esta vez. Voy a comenzar a venir formal, no tan formal porque, eso de andar la camisa metida, decía yo, ¿verdad? Y ciertas cosas comenzaron a cambiar a mi alrededor. Gloria a Dios. Mire, en lo humano es muy importante andar bien vestido, porque usted no sabe cuándo va a tener la oportunidad de estar delante de alguien y que este alguien quizás le pueda ayudar a usted en algo, y quizás esa persona no se va a atrever a usted a extenderle su mano de ayuda por las fachas en las que usted y yo andamos. Y fíjese que eso se aprende a través de experiencias, o mejor dicho, a través de lecciones aprendidas. Uno toma eso. Cuando de repente uno anda en la calle con lo peor, ¿verdad? Con chancletas, con unas calzonetas todas feas, con unas camisetas. Está bien, vamos a ir ahí a la tienda, ¿verdad? Que queda cerca de nuestra casa. No vamos a poder ir así a otro lugar. Y de repente nos encontramos, me encuentro con el hermano Arnaldo, pues, que siempre anda nítido. Y me ve que yo ando aquí todo, ¿me entiende? Y de repente me ve allá todo horrible. ¿Qué va a pensar el hermano? Pero que más allá de lo que piensa el hermano, si desde que me ve me puede hacer pedazos, ¿cómo quedo yo como persona? Ahora, ese ejemplo humano, traigámoslo en lo espiritual. ¿Cómo venimos nosotros delante del Señor, pues? ¿Con qué vestiduras? ¿O todavía está en nosotros la naturaleza de la cerda, que una vez lavada, por su naturaleza, no puede mantenerse limpia, tiene que irse a revolcar a la suciedad? Que aunque le ofrezcan alimento limpio, este animal por su naturaleza va a ir a buscar aquello que sea de lo más detestable quizás, y ese va a ser su deleite. ¿Cuántos de nosotros nuestro deleite no es el alimento limpio que el Señor nos ofrece, sino que nuestro deleite son otras cosas? Y como estamos mal alimentados, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nuestro cuerpo refleja la mala alimentación que tenemos. Y en lo espiritual, la mala alimentación se refleja en las decisiones y en el comportamiento que tenemos. Amén. Todos aquí parecemos bien devotos, hermano, y bien entregados. Es que mire, dan ganas de tomarle una foto a usted y de grabarlo, que en lugar de que se vea el video del que está compartiendo, se vea su rostro. Usted se ve bonito desde aquí. El que está despierto y el que está dormido se ve bonito, porque el que está dormido, el Señor lo está ministrando con una paz que solo Él puede dar, y el que está despierto está animado. Pero muchos de nosotros, incluyéndome, muchos de nosotros no somos así en la realidad. Amén. Nos falta mucho. Amén. Por eso es que cuando venimos aquí a congregarnos, cuando venimos aquí a recibir la palabra del Señor,
Y cuando recibimos ese no es golpe, pero sí es una reunión seria, pues. Y el Señor dice, vamos a hablar en serio, Carlos, porque esta semana hiciste esto, y hace un par de meses te hablé de esto, y cuando buscaste consejo, te di la respuesta, te di el consejo y no lo hiciste así. Y ahora que estás en una situación, ¿quieres que yo te dé la respuesta? ¿Quieres que yo te dé la solución? ¿Quieres que nadie te esté hostigando con lo mismo? No se puede. Amén. Es que Dios nos dice a nosotros, es que yo no funciono así. Tal vez usted y yo, o el Señor nos dijera, tal vez tú funcionas así, porque tu alma está deforme todavía, y porque tu alma no quiere, se niega a ser restaurada. Pero yo no soy así. Yo no te voy a ofrecer un trato, porque yo soy un Dios de pactos, que yo mis pactos no los quebranto. Amén. Y no me quedo con ellos para mí. Tú decides qué es lo que vas a dar para ti mismo. Porque ¿cuántos se han quedado entonces con el conocimiento de la salvación y no quieren hacer nada por sus vidas? Volvemos al ejemplo del médico. El médico nos dice que estamos enfermos, que necesitamos hacer esto y que necesitamos medicinas la mayoría de veces. Y nosotros decimos, sí, es cierto, estoy enfermo, tengo que dejar de hacer estas cosas y tengo que tomarme estas medicinas, pero no lo hago. Entonces, fíjese, este pueblo tuvo que obedecer al Señor, no tenían otra opción. Y después confiaron en Dios para lo imposible. Versículo 15 y 16. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Entonces, para usted y para mí, ¿en qué momento es más fácil gritar? ¿Cuando tenemos el dolor o cuando el dolor ya ha pasado? Para nosotros, ¿en qué momento nos es más fácil venir a postrarnos? Cuando tenemos una necesidad, hermano. Cuando queremos que el Señor resuelva. Cuando nos encontramos en ese callejón sin salida, que ya no tengo opciones. Entonces ahí la única opción que me queda es caer al suelo. Pero una vez caído al suelo, el Señor me levanta, porque el Señor es bueno y es sabio, es omnisciente, es bueno, y Él no va a dejar caído al justo, y lo va a levantar las veces que sea necesario. A nosotros el Señor nos ha levantado muchas veces, ha tenido misericordia de nosotros. Pero ahora bien, y el Señor nos saca de ese callejón, y al salir de ese callejón, ahora el Señor nos muestra el camino por el que debemos andar. Ya cuando estamos como el pródigo que ya no tiene recursos, ya cuando estamos como ese Jacob que aunque tiene recursos pero no puede hacer mucho con esos recursos, o no puede hacer nada con esos recursos. Así como vemos a un Abraham que descendió a Egipto y que tenía todo, y tenía hasta un sobrino que pensaba no con la cabeza, a saber con qué pensaba, pero que el Señor al final lo muestra al justo Lot. Entonces algo muy especial tuvo que haber hecho Dios con Lot para que se refiriera de esa manera. Entonces, si hasta Lot tuvo arreglo, ¿cómo no vamos a tener arreglo nosotros? Entonces, el punto con esto es el siguiente. Ahora, el pródigo tenía que regresar
Y el pródigo venía vacío de todo, de lo material y de lo espiritual. Venía tan vacío que él se iba a conformar con ser como uno de los sirvientes de la casa de su padre. Quizás el hijo pródigo veía como algo bajo ser sirviente en la casa de su padre, por la manera en cómo lo expresó. O quizás el nivel de humildad al cual Dios lo estaba llevando le permitía a él hablar de esa manera. Porque a José lo tuvieron que vaciar también. José no iba a poder ser el gobernante que fue en Egipto si antes no tenía o no había pasado por el trato o por el cambio que Dios le permitió tener en su vida. Y muchos de nosotros, por eso, ¿a dónde estamos nosotros en este momento, hermanos? Estamos siendo testigos de la negociación de nuestros hermanos cuando nos están vendiendo. Estamos en la cisterna. Estamos esclavos en la casa de un general. Estamos presos. ¿En qué etapa estamos, hermanos? ¿Por cuál fase vamos nosotros? Va a depender de usted y de mí que el copero se acuerde de nosotros. Y mire, si usted está esperando que alguien se acuerde de usted, créale al Señor que se van a acordar de usted y de mí. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho: Señor, yo sé que tú tienes el poder de todo, pero también, Señor, sé que el único medio que existe es esta persona o esta cosa o esta situación? Señor, yo quisiera que tú fueras propicio, y si está en tu voluntad y en tus planes, que puedas ocupar a esta persona, a esta situación o a esta cosa, para que yo pueda recibir respuesta. Amén. ¿Sabe por qué? ¿Qué fue lo que Dios utilizó para darle la victoria a este pueblo? Fueron trompetas y fueron gritos. Fueron 13 vueltas. Eso fue lo que utilizó el Señor. Y si puede utilizar unas trompetas, unos cuernos de carnero, y si puede utilizar el silencio nuestro, y si puede utilizar nuestros pies y nuestras pocas fuerzas, y si puede utilizar nuestra obediencia, y si puede utilizar nuestra paciencia, si puede utilizar nuestra fe, nuestra poca fe, entonces ¿cómo Dios no se va a proveer de cuervos para enviarnos lo que nosotros necesitamos? Mientras vemos el poder del Señor, mientras esperamos que esa pequeña nube como forma de mano venga y se convierta en una gran lluvia. Porque ¿cuántos del Señor nos ha prometido algo? Y ya tenemos varios años de esperar. Yo he recibido palabra del Señor, y de igual manera he aprendido a no depositar mi confianza tanto en la palabra como tal, sino a poner mi confianza en el Dios que le envía. Amén. Pero cuando vengo a darme cuenta, digo, bueno, esto hace 20 años me dijo el Señor, y sin darme cuenta he esperado tranquilo. Hay momentos en que a la comida, ¿verdad? A veces hay que darle más fuego y después se le baja para que no se queme, pero después hay que volverle a dar porque si no, no queda bien. Así somos muchos de nosotros. Estamos en el fuego del Espíritu Santo y de repente ese fuego se tiene que poner más intenso, porque si no, corremos el riesgo de apagarnos. Y si nosotros tomamos la decisión de apagarnos, ahí sí no va a tener efecto la palabra que dice que Dios no va a apagar el pábilo, aún el pábilo que humea. Porque si nosotros mismos nos hacemos así, entonces este pueblo
confió en Dios para lo imposible. Y fíjese que estaba el arca con ellos. Entonces, si el arca estaba con ellos, significaba entonces que Dios iba a hacer la obra y que ellos iban a aprender nuevamente de que con Dios todas las cosas son posibles. Hay un versículo, Jeremías 33:3. Dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Usted conoce cómo va a responder el Señor? Usted no sabe cómo va a responder el Señor. ¿Usted conoce cómo lo va a bendecir a usted el Señor? No sabemos cómo. ¿Usted sabe cómo Dios va a enderezar nuestro camino, nuestras sendas? No sabemos cómo lo va a hacer. Peor aún, ¿usted cree que a usted le va a pasar lo de otro hermano? No va a ocurrir así. Usted y yo tenemos propósitos distintos, aunque en conjunto es el mismo, porque todos deberían apuntar al Señor. Pero mire, qué delicia fuera o qué satisfacción fuera para el Señor que nosotros como pueblo unánimes estuviéramos bajo la línea o bajo el direccionamiento de llegar al mismo propósito, que es Cristo Jesús. Pero lamentablemente, por lo menos en este momento, no se puede quizás, porque muchos somos como escopetas de perdigones, que da el disparo y lo que sale de ahí sale disparado para todos lados. No hay, aunque se apunte, esa cosa sale para donde caiga, y el que no se aparte me lo llevo. Así somos muchos. Reaccionamos como esa arma de fuego que tira sin dirección, que tira a lo que ve. No tiene un punto específico, no hay un centro del cual vaya direccionado ese disparo, sino que a lo loco, y haciendo maletas en el camino, y apagando fuegos, y abriendo hoyos para tapar otros, y pensando que dejando de lado al Señor, las cosas van a ser más fáciles. Y es todo lo contrario. Bueno, para los que no tienen a Dios en su corazón, eso sí es una verdad. A ellos no les pasa nada. A ellos les va súper bien todo. Hombres y mujeres de éxito, alejados de la presencia del Señor, metidos en sus trabajos, exponiéndose a situaciones penosas que para ellos no lo son. Y cuando vemos y alzamos los ojos y vemos a esas personas, decimos: qué barbaridad. Y yo, con el poco esfuerzo que hago, porque somos conscientes, ¿verdad?, que hacemos un esfuerzo de lo peor en el Señor, y tratando de soportar la palabra y tratando de hacer las cosas, siento que Dios no me es propicio. Pero ¿por qué no te es propicio? ¿Por qué no nos sentimos que Dios no nos es propicio? Bueno, deberíamos fijarnos que en primer lugar no hemos sido consumidos y no hemos quedado en el desierto como esa generación desagradecida que quedó postrada ahí. Es una bendición para nosotros ser parte de esa generación que logró pasar el desierto y ahora está peleando batallas de diferentes calibres. Entonces estamos siendo enseñados para ser guerreros. Y del 17 al 25, el punto que se desarrolla es: obedecieron a Dios en cada detalle. Todo lo que ellos iban a tener como botín iba a ser dedicado a Dios. Todos los animales, los ciudadanos, todos tenían que morir. A Rahab se le preservó la vida, y debemos obedecer a Dios antes de la batalla. Amén.
pero que nos guardemos, que después de ganar la batalla, desobedezcamos así como hizo Acán. Porque el problema siempre es que una situación como la que hizo Acán, de robar y ocultar, hace que toda una nación sienta los efectos de esa desobediencia. Usted y yo creemos que lo que hacemos solo nosotros lo vamos a pagar. Pues nosotros como padres preguntémonos, cuando hemos tomado una mala decisión, cuando hemos hecho una equivocación, cuando hemos errado al blanco que es Cristo Jesús, no solo hemos sido afectados nosotros, también nuestros hijos. Y cualquiera podría decir, ¿quién me está diciendo el hermano que mis hijos van a pagar las consecuencias, o que ellos van a quedar pobres o van a quedar enfermos? Mire, probablemente no. Probablemente sus hijos y mis hijos en lo humano no vayan a ser tocados. Pero ¿qué clase de hijos o qué clase de ejemplo, mejor dicho, le estamos dando a nuestros hijos? Porque un padre que no demuestra el temor reverente a Dios, ¿qué puede aprender entonces? ¿O qué preguntas nos va a hacer un hijo a nosotros, que nosotros las cosas del Señor es como estar viendo el diario? Las vemos y ya, y así a la carrera. La consecuencia es que vamos a tener hijos similares, parecidos o quizás peores que nosotros. No es que van a ser hijos entregados completamente al pecado o que van a ser hijos deshonestos, no, pero van a ser hijos que quizás van a estar, nunca le van a interesar las cosas del Señor y nunca van a regresar a las cosas del Señor. Porque si no, lo que vamos a crear, ¿sabe qué es? Es alguien como Nimrod. La mayoría de nosotros sabe quién fue ese hombre. Nimrod, el que creyó que tenía todos los medios y que podía llegar a tener la grandeza similar a la de Dios, y comenzó a construir una torre. Y Dios se le queda viendo a Nimrod, y Y Nimrod, sabemos de dónde viene él. Sabemos que él viene del camino de Caín, de ese hijo que nunca quiso ser un adorador, de ese hijo que venía a dejar los rollos de billete a la iglesia. Pero era como sacar un papel de su bolsillo y tirarlo. Ahí va el diezmo. Ahí está el alfolí. Muchos de nosotros hasta tenemos una actitud bien rara que no lo voy a hacer porque tampoco. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos venido así con nuestra vida delante del Señor? Así hemos venido, con una vida arrugada, así como nuestras vestimentas. Hemos venido así, venimos al Señor y aquí está, esta es mi vida. Está llena de suciedad, está arrugada, no tiene buen aspecto. Y muchos venimos con esta actitud: esto es lo que te vengo a entregar. Otros no. Otros están así, de la misma forma, sucios, arrugados, sin forma, con un mal aspecto, quizás hasta con mal olor. Y le decimos al Señor: Señor, esta es mi vida y no puedo hacer nada con ella. Entonces te la entrego porque yo sé que tú eres el carpintero, yo sé que tú eres el alfarero. Quiero acercarme al hijo del carpintero. Él va a saber qué es lo que va a poder hacer conmigo. Si necesito pasar por el fuego, está bien, voy a tener que ser quemado. Si necesito que me vuelvan a dar forma porque estoy deforme en mis pensamientos, en todo, pues que así sea. Si necesito que me vuelvan a quitar mis arrugas de mis vestimentas, por favor, Señor, hazlo. Y no venimos así, sino que venimos y le decimos al Señor: me quiero vaciar, quiero pasar por ese vado y ya no quiero ser esto. Yo quiero ser
alguien nuevo, alguien distinto. Las pruebas me han hecho así también, porque no he querido quizás obedecerte, o porque no he querido o no he podido creerte, y estoy así, deshecho. Señor, pero ya no quiero estar así, ya no quiero estar lamentándome, ya no quiero estar con esa agonía, ya no quiero estar en depresión, ya no quiero estar en ese valle, ya no quiero estar con tristeza, ya no quiero estar con ese malestar que me agobia día con día, ya no quiero estar con esa enfermedad, ya no quiero estar mal de los nervios, ya no quiero estar mal de mi presión, ya no quiero estar mal de los niveles de azúcar, pueden ser altos o pueden ser bajos. Quiero estar bien de mi hígado, quiero estar bien de mi páncreas, quiero estar bien de mis riñones. Señor, mi vida es un desastre. Eso es mi vida, sin ti. Amén. Porque me he afanado. Pero ya no quiero estar afanado, Señor. Gloria a Dios. Y muchos así venimos. Esta es nuestra vida. Muchos así venimos aquí y nos congregamos. Y muchas veces el orgullo, así como le pasó al rey David, hubo un momento en su vida que había cierto nivel de orgullo, pero el Señor se lo quitó. Y qué fuerte fue el trato para David. Pero cuando viene el orgullo en nuestras vidas y tenemos algo así, venimos y solo así. Pero cuando dejamos nuestro orgullo a un lado, viene el Señor y dice: está bien, Gloria a Dios. yo lo tomo y yo lo arreglo. Amén. Así dice el Señor. Padre, gracias por tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Padre, porque cuántos Jericó podemos ver frente a nosotros, Señor, y de los cuales decimos: no voy a poder, eso nunca se va a terminar. He dado la primera vuelta, he dado la segunda vuelta, no veo que pasa nada. La tercera, cuarta vuelta, no ocurre nada. Quinta, sexta vuelta, no ocurre nada, Señor. Y el último día me pides 7 vueltas. Y me pides que suenen las trompetas, que grite. Padre, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces no hemos entendido lo que tú has querido de nosotros? Padre, porque tú hoy nos has dicho: hijo, hija, yo necesito que traigas tu vida delante de mí, porque no te voy a destruir, no te voy a condenar. Te recuerdo, hija, que una vez, cuando querían apedrear a esa mujer, yo me incliné para escribir en tierra y les pregunté a los que la juzgaban y condenaban, y les dije que el que estuviera libre de toda culpa, de todo pecado, de todo peso, que fuera el primero en apedrear a esa mujer. Y ahí el Señor nos enseña, porque los fariseos querían tentarlo. Porque si Cristo decía, es cierto, la ley de Moisés dice que la apedreen, entonces con lo que él dijera, los fariseos querían hacer invalidar el mensaje de perdón y restauración que él traía. Porque Cristo decía que perdonaba pecados, pero al tener un caso ahí, ¿qué iba a hacer Cristo?
vez Satanás te acusa, hermano y hermana, y me acusa a mí por algo del pasado o por algo del presente. ¿Por qué no le traes eso al Señor? ¿Por qué no le traemos eso al Señor? ¿Cuántos nos creemos inmerecedores de ver ese milagro de Jericó, la destrucción de esa ciudad? Y el Señor, después de haber dicho estas palabras, volvió a inclinarse y a seguir escribiendo. Y dándole a entender a esa mujer: no te voy a condenar. Pero fue bien claro en su mensaje y en su recomendación: vete y no peques más. ¿Cuál es su carga, hermano? ¿Y cuál es mi carga? Traigamos esa carga delante del Señor. Usted ve hacia arriba y ve muros intraspasables. El Señor no necesita traspasarlos. El Señor los destruye de afuera hacia adentro, para que una explosión no le haga daño a usted ni a mí. ¿Nos cuesta ser obedientes? Sin duda que daremos vuelta, hermanos. Ese será el método de Dios para que creamos en fe y en obediencia. ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestra petición no tiene respuesta? Y de verdad, ¿cuántos estamos cansados de llorar en silencio? ¿Cuántos ya nos rendimos? Y el Señor ahora nos dice: levántate, porque es necesario dar 6 vueltas y al último día 7 vueltas y gritar. ¿De dónde va a sacar ese grito usted y yo? El Señor nos va a dar las fuerzas para gritar. Y así como dijo Josué, cuando llegó el momento, les dijo: gritad, porque Jehová os ha entregado lo que tú estabas esperando.